para preparar nuestro sistema sanitario mejor. Con las UCIs al borde del colapso y el ritmo de contagios diarios en el 20%, al día siguiente anunciaba una... Por primera vez para anunciar el estado de alarma y para aprobar medidas muy severas de aislamiento social. En estas pocas semanas, aunque nos hayan parecido eternas, el virus ha dejado un rastro de dolor en 20.000 familias que han perdido a un ser querido. Muchas veces sin el consuelo, como hemos dicho en otras comparecencias, de un último abrazo, de un último adiós. A ellos y a ellas traslado un mensaje de profundo pesar en nombre del conjunto de la sociedad española y del Gobierno de España. Y a todas esas personas que hemos perdido, tan pronto como sea posible, les vamos a rendir el homenaje que todos merecen. El virus también ha forzado, mejor dicho, a recibir atención hospitalaria a casi 80.000 personas, 2 de cada 5 que han sido diagnosticadas. Una parte permanecen aún angustiadas en las clínicas y les transmito el ánimo y la esperanza también en nombre del conjunto de la sociedad española y del Gobierno de España. El virus llevó hasta el límite la resistencia de nuestro sistema sanitario, llegando en el momento más feroz de la epidemia al máximo de la capacidad en las unidades de cuidados intensivos de algunas comunidades autónomas, y el virus se ha propagado por todos los confines del mundo y se ha cebado, además, en los países occidentales más desarrollados de Europa y América, que contabilizamos 3 de cada 4 víctimas mortales de la pandemia. El virus ha dejado tras de sí un rastro y una estela de muerte, pero también de devastación económica y de desolación social en el conjunto del planeta. Pero también en este breve espacio de tiempo han sucedido otras cosas. En primer lugar, que nuestro sistema de salud logró resistir, gracias a la entrega y la profesionalidad de nuestros sanitarios. 74.662.000 pacientes, es decir, cerca del 42% de los diagnosticados han superado ya la enfermedad y han sido dados de alta, una de las tasas más elevadas de los países más golpeados por la pandemia. En segundo lugar, que nuestros compatriotas han dado una respuesta ejemplar. Nunca me cansaré de decirlo, ejemplar, en esta situación extrema, cumpliendo cada cual con su misión desde su puesto de trabajo o desde el confinamiento en el hogar. Los españoles son los ciudadanos occidentales que con más rigor han cumplido las limitaciones a la movilidad. Y, en tercer lugar, que precisamente gracias a esa disciplina social hemos salvado, nunca lo olvidemos, decenas de miles de vidas. Y lo más decisivo, ha sucedido que en el sacrificio de todos hemos logrado contener la propagación del virus. El día anterior a la declaración del estado de alarma, si recordamos, cada persona infectada contagiaba de media a un promedio de más de 3 personas sobre casos notificados. Es lo que los científicos y los epidemiólogos nos dicen que se llama el ritmo de reproducción del virus, la famosa y denominada R. Hoy, gracias al esfuerzo de todos, de todas, el índice de reproducción está en el conjunto de nuestro país por debajo del 1. Antes estábamos por encima del 3, hoy estamos por debajo del 1. Es decir, cada persona infectada no llega a contagiar a otra y por eso la superficie de la epidemia se está reduciendo. Por tanto, ¿dónde estamos entonces? ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en nuestro país? Quiero trasladarles que hemos conseguido lo más difícil, lo más duro, gracias a la responsabilidad y a la disciplina social de todos los españoles y españolas. A quedarnos en casa. Hemos dejado atrás los momentos más extremos y hemos contenido la embestida brutal de la epidemia, con sacrificio, con resistencia y con moral de victoria, como hemos venido diciendo durante estas semanas largas de confinamiento. Pero estos logros, hay que ser sinceros, son todavía insuficientes y son sobre todo, y esto me gustaría también trasladarles, frágiles. No podemos ponerlos en riesgo con decisiones precipitadas. Tenemos que lograr mayores avances antes de entrar en la segunda fase, antes de levantar el confinamiento general y comenzar eso que llaman los expertos la desescalada, la transición hacia esa nueva normalidad que hemos venido refiriendo durante estas últimas semanas. La propia Organización Mundial de la Salud nos dice cuáles son esas 6 pautas que tenemos que cumplir para lograr esa nueva normalidad. En primer lugar, la transmisión tendrá que estar controlada e identificadas las personas infectadas. Caminamos en la dirección adecuada para lograrlo en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. El sistema de salud deberá estar también en condiciones de detectar mediante test
cada caso de infección que aparezca para que sea aislado de inmediato y para advertir a las personas a quienes pudiera haber contagiado. Hemos realizado ya casi 1 millón de test PCR, que son los más verosímiles, los más eficaces, y hemos suministrado 2 millones de test rápidos a las comunidades autónomas para desarrollarlos en aquellos lugares donde pueda haber un potencial contagio, como puedan ser, por ejemplo, los hospitales o también las residencias de mayores. Hemos duplicado también los test diarios de 20.000 al día que decíamos hace muy pocos días a 40.000 diarios, para alcanzar este objetivo también que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Deberemos tener, en tercer lugar, bajo control los lugares con mayor riesgo de infección y máxima vulnerabilidad, a los cuales antes hacía referencia, los hospitales, las residencias de mayores. Estamos ayudando en este sentido, como saben ustedes, a las comunidades autónomas para lograrlo, para conseguirlo. Y, en cuarto lugar, deberá implantarse un sistema de control de personas procedentes de otras zonas para evitar nuevos contagios importados. Ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo durante las próximas semanas. En quinto lugar, deberemos establecer estrictas medidas preventivas en centros de trabajo y también en lugares educativos, en los centros educativos, y lo vamos a alcanzar de la mano, en primer lugar, de los agentes sociales con los cuales llevamos dialogando durante este mes largo de estado de alarma y, sin duda alguna, también con las comunidades autónomas en lo referente a los centros educativos. La población finalmente deberá disponer de una información completa y deberemos estar todos y todas comprometidos con las reglas de higiene y distancia social. Esto lo estamos haciendo permanentemente y es el compromiso del conjunto de la sociedad española que está siendo, insisto, ejemplar. No me cabe duda, no tengo ninguna duda de que vamos a conseguir los objetivos marcados y que vamos a seguir cumpliendo, como estas semanas, con esa disciplina social a la cual he hecho siempre referencia en mis declaraciones públicas. Pese a los enormes progresos que hemos logrado, hoy por hoy todavía estamos en la senda del cumplimiento de estas orientaciones que marca la Organización Mundial de la Salud y, en consecuencia, no es posible levantar las medidas generales de confinamiento y pasar a la fase 2, que se conoce como desescalada. Por ese motivo, tras haber escuchado al Comité Científico y tras la reunión del Comité Técnico que celebramos todos los días, hoy junto, lógicamente, a las coautoridades competentes, el Ministerio de Interior, la ministra de Defensa, el Ministerio de Transportes y, lógicamente, el Ministerio de Sanidad, mañana mismo me propongo transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, en primer lugar, y también al Congreso de los Diputados posteriormente, la próxima semana, la voluntad del Gobierno, la propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día incluido. Por tanto, la propuesta que haré mañana a los presidentes y presidentas autonómicos y también al Congreso de los Diputados es solicitar una nueva prórroga en el estado de alarma de 15 días más hasta el 9 de mayo a partir de finales del mes de abril. Sin embargo, como he dicho en algunas otras comparecencias públicas, esta extensión del estado de alarma no va a ser igual que las anteriores. No vamos a estar ya en el mismo estado de alarma y, por tanto, a lo largo de las próximas semanas, y especialmente con el horizonte puesto de desescalada en el mes de mayo, vamos a estar sucesivamente en distintos estados de alarmas. Y lo quiero decir en plural. No va a haber un estado de alarma, sino que va a haber distintos estados de alarmas. Los progresos de estas 5 semanas nos permiten empezar a tomar decisiones y a vislumbrar ese horizonte. Un horizonte en el que lleva trabajando el Gobierno de España desde hace 3 semanas con expertos de distintas áreas, al frente, lógicamente, quienes más saben de estas pandemias, que son los epidemiólogos, pero, lógicamente, también con expertos de un equipo multidisciplinar proveniente desde distintas áreas del Gobierno de España. Los expertos que asesoran al Gobierno consideran, en este sentido, que es posible aliviar uno de los supuestos de confinamiento que más afecta a las familias en nuestro país y que más afecta a las personas que más queremos, que son nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Por eso les anuncio, tras consultar a los especialistas en psicología infantil, también de pediatría y, sin duda alguna, también al Comité Científico y a los expertos, insisto, que están trabajando en esa desescalada que empezaremos a caminar a lo largo del mes de mayo,
les anuncio que mañana trasladaré, en primer lugar, a los presidentes y presidentas autonómicos y, en segundo lugar, a las Cortes Generales, el parecer favorable del Gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma. Por tanto, a partir del 27 de abril, el Gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños, para que puedan salir a la calle y, en consecuencia, puedan disfrutar, al menos también, de esas mejoras que estamos viendo numéricas en la evolución de la pandemia. Naturalmente, estas salidas van a estar limitadas necesariamente, como nos indican los expertos, los epidemiólogos, y también sujetas a condiciones para evitar contagios. Al igual que hemos hecho cuando hemos regresado al trabajo, por parte de esa reactivación económica que hemos hecho en las actividades no esenciales durante esta última semana, que han regresado al trabajo con medidas de higiene, de defensa, de protección para la transmisión de la epidemia, que en caso de que estuvieran contagiados, lógicamente haremos lo mismo con nuestros niños y nuestras niñas. Y, en consecuencia, por la trascendencia familiar que ello reviste, quiero escuchar el parecer de los responsables autonómicos en una nueva conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que celebraremos, como viene siendo habitual desde la aprobación del estado de alarma, todos los domingos de cada semana. Como quiera que sea, se trata solo de un pequeño alivio dentro de la regla general de confinamiento que seguirá en vigor varias semanas más durante el mes de mayo. Y será entonces, y solo entonces, cuando España responda a las 6 recomendaciones a las cuales antes hacía referencia de la Organización Mundial de la Salud, cuando iniciaremos la desescalada y empezaremos a levantar el confinamiento de forma progresiva, cautelosa y progresiva. Mientras tanto, debemos seguir preparándonos para ese momento. Sería, a mi juicio, al juicio del Gobierno de España, un error muy grave que ahora cediéramos al virus el terreno que le hemos ganado durante este mes largo de confinamiento. Todos los pasos que demos tienen que ser firmes, en base al criterio de los científicos, y van a contar con las mayores garantías para evitar recaídas y retrocesos que pongan en riesgo lo que hemos logrado con tanto sacrificio por parte de todos y de todas. Para ello, nos guiaremos por un sistema de marcadores en el que está trabajando ahora mismo el comité experto en la desescalada, marcadores que nos van a advertir en cada momento, en cada territorio, por un lado, del nivel de propagación del virus y, por otro, del vigor de nuestro sistema de salud. Ambos elementos son fundamentales para saber exactamente cuál es el grado de evolución de la pandemia en todos y cada uno de los territorios y, en función de cuál sea esa evolución, lógicamente el Gobierno de España tomará las medidas de desescalada progresivas en cada uno de esos territorios. Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos y, si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente, como hemos hecho durante estas últimas semanas. Esperamos estar listos para poder iniciar a lo largo del mes de mayo la lenta marcha hacia una nueva normalidad, saliendo al aire libre y recuperando gradualmente una normalidad que será nueva, también en nuestras relaciones sociales y, sin duda alguna, también en la actividad económica y empresarial. El país que nos encontraremos en ese momento no será el mismo que dejamos cuando nos resguardamos en los hogares como consecuencia del estado de alarma. Mientras el virus se cobraba vidas por miles, dejaba un rastro de destrucción que lógicamente se contaba por decenas de miles de empresas que tenían que cerrar sus actividades, de negocios que tenían que echar la persiana, y, lógicamente, también por cientos de miles de empleos que se están perdiendo o que se están manteniendo en suspenso como consecuencia del parón de esta economía. Nos encontraremos, en consecuencia, en una situación que nadie con menos de 90 años en nuestro país ha conocido. El Fondo Monetario Internacional esta pasada semana ha sido contundente. Predice un panorama mundial con serios retrocesos nunca vistos en el mundo desde la Gran Depresión de 1929. Y para nuestro país prevé la mayor caída del Producto Interior Bruto, es decir, de nuestra capacidad de crear riqueza anual desde la Guerra Civil. En ese momento, cuando salgamos de nuevo a la calle e iniciemos el desconfinamiento, la desescalada,
nos vamos a encontrar con los estragos de una guerra que estamos librando sin bombas, con los silenciosos destrozos económicos y sociales de esta pandemia global que estamos sufriendo en el conjunto del planeta. Igual que sucedió al inicio de esta crisis, se abrirán ante nosotros dos caminos que nos definirán en los próximos años, yo diría que las próximas décadas como sociedad. Podemos dejarnos llevar por la rabia, por el desánimo, dividirnos e intentar sacar provecho personal o partidista. Esa es una opción. O podemos unir también fuerzas y acometer unidos el esfuerzo de la reconstrucción a la que estamos todos y todas llamados. Como presidente del Gobierno, quiero trasladarles que me voy a centrar de corazón en reforzar nuestra unión e impulsar la reconstrucción económica y social de nuestro país. Si algo hemos aprendido de estas semanas es que los problemas no se vencen con palabras, menos con palabras falsas y con bulos. El virus se combate y se doblega con sacrificio y con la unión de todos y de todas. Y lo mismo sucede con sus estragos económicos y sociales. Por eso, hace días, propuse, al igual que lo han hecho otras fuerzas políticas, unos pactos para la reconstrucción social y económica del país. Se trata de unos pactos que deberían aunar el criterio de las fuerzas políticas para fijar las grandes líneas de la reconstrucción social y económica del país para los próximos años, pero que deberían también plasmarse en un acuerdo interinstitucional de colaboración con otras instituciones como son las comunidades autónomas, las diputaciones, los cabildos, los consells y también, lógicamente, los ayuntamientos. Y que deben extenderse a un acuerdo con los agentes sociales, es decir, con los empresarios y con los sindicatos. Puedo decir con satisfacción que he encontrado una respuesta receptiva en la primera ronda de contactos con la mayoría de las fuerzas políticas, que mañana mismo trasladaré este planteamiento a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas y que el lunes culminaré la ronda de contactos con los partidos políticos y más tarde celebraré un encuentro con la Federación Española de Municipios y Provincias. Los ayuntamientos serán actores clave en la tarea de desescalada y de reconstrucción económica y social de nuestro país. Solo hay, en consecuencia, un camino, y ese camino es el consenso, es el diálogo, es la unión. Demos lo mejor de nosotros mismos como representantes de la sociedad. Llegó el momento de acordar. España, lo sabemos muy bien, es diversa y es plural. Esa es una de nuestras principales riquezas, de nuestras principales fortalezas. Yo nunca la he visto como una debilidad, sino como una de nuestras principales fortalezas. La unión son las formas, sin duda alguna en democracia, es el fondo y se resume en una palabra que nos ha de unir a todos: reconstrucción. Los acuerdos de reconstrucción deben abarcar, a mi juicio, a juicio del Gobierno, y esta es la propuesta que vamos a hacer al conjunto de fuerzas parlamentarias y al conjunto de instituciones, 4 asuntos que están afectados por esta emergencia y solo esos, para facilitar así el entendimiento y también dejar fuera otros temas sujetos a controversia. No queremos alejarnos cuando debemos acercarnos, así que sin ningún reproche lo que toca es generosidad y compromiso con el país y con sus gentes. Atenderán, en primer lugar, esos acuerdos, a juicio del Gobierno, a las premuras para reconstruir y reforzar nuestro sistema de salud. Incluirán, en segundo lugar, las acciones financieras, fiscales, administrativas precisas para reconstruir y relanzar el tejido empresarial y los sectores afectados por esta pandemia y también, lógicamente, la creación de empleo, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos, a la economía social en nuestro país. Y a los sectores más golpeados, como pueda ser la industria, el turismo, la hostelería o, por ejemplo, la cultura. Pensaremos en todos y les tendremos en cuenta a todos. Y, finalmente, en tercer lugar, incorporarán las medidas de protección social indispensables para que nadie pueda quedar o sentirse abandonado en este trance y las familias más vulnerables se vean amparadas como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia. Y, por fin, tampoco quería dejar de compartir con todos ustedes que estos acuerdos de reconstrucción deben tener, a nuestro juicio, una posición común ante la negociación en la Unión Europea. Desde el encierro en sus hogares, hoy millones de compatriotas se preguntan qué será de su empleo cuando acabe esta pesadilla, qué será de su empresa, qué será, en definitiva, de su vida.
Y la responsabilidad de todas y todos nosotros, de todos los representantes legítimos, de todas las instituciones públicas, es responder a los ciudadanos que cuando salgan al aire libre todos estaremos listos para trabajar unidos por la reconstrucción y que nadie se quedará en el camino. No hay futuro sin solidaridad. Esta es una de las grandes lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia y la crisis subsecuente. No hay porvenir sin unión. La misma tarea que tenemos dentro de España la tenemos que exigir fuera. A eso me refería. Hay un pacto, un acuerdo en España, pero tiene que haber un pacto y un acuerdo en Europa. Esa es la hoja de ruta que se plantea el Gobierno de España. La postura del Gobierno de España con respecto a Europa la he compartido con todos ustedes durante estas últimas semanas. Es nítida y es firme. Europa somos todos y es ahora el momento de demostrarlo. Las reuniones con los dirigentes de la Unión Europea, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, están dando sus frutos. Probablemente tendríamos que ir más rápido, pero están empezando a dar sus frutos. En todo caso, sería imperdonable que Europa reincidiera en los errores del pasado. El pulso ha sido tenso, pero hace unos días la propia presidenta de la Comisión Europea afirmó que cada euro del Fondo Europeo será usado en todas sus formas posibles para salvar vidas y proteger a los ciudadanos europeos. Esa era y es la visión del Gobierno de España. Así que estamos avanzando y vamos a seguir haciéndolo en la próxima reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar el próximo jueves, día 23 de abril. España no debe quedar desprotegida, como no debe quedarlo tampoco ninguno de los países que está sufriendo con particular incidencia esta pandemia. Y Europa no debe permitir que los lobos del populismo antieuropeo aprovechen la oportunidad de la crisis para extender su mensaje de odio. Dentro y fuera de nuestras fronteras, pensar y actuar en unión, sin dejar a nadie atrás, será, a juicio del Gobierno de España, la única vía para la reconstrucción. Unidas y unidos, científicos, expertos profesionales sanitarios, policías, militares, transportistas, vigilantes, limpiadores, agricultores, productores, empresas, familias, mayores, profesores, los más pequeños, los más jóvenes, también los políticos. Unidas y unidos. Todos, hombres y mujeres de este país. Jamás querríamos haber visto a nuestro país, a nuestro querido país en esta situación. Jamás pudimos imaginar que esto sucediera. Este país que hoy sufre es el nuestro, es el de todos y todas, sin excepción. Nos vamos a recuperar, es lo que tengo más claro. Todos estamos aquí para ayudar a este país a recuperarse y a avanzar. Igual que comenzamos a parar al virus unidos, igual que lo derrotaremos unidos, así saldremos adelante, también unidos. Gracias. Presidente, si le parece, comenzamos ahora con las preguntas de los medios de comunicación. Hoy tenemos el siguiente grupo que, si no hay ningún tipo de dificultad técnica, podrá preguntar. Es El País, El Confidencial, Nació Digital, Europa Press, Huffington Post, Antena 3, La Voce d'Italia, TVG y La Provincia El Día. Vamos adelante, compañeros. Los sonidos arriba, realización también preparada. Pregunta el diario El País. Adelante. Sí, muchas gracias, Carlos, con el diario El País. Le quería preguntar por un detalle que ha dado que hay mucho interés, el tema de los niños, si pudiera dar algún detalle más, ¿cómo se va a hacer? Estamos hablando de paseos, estamos hablando de ir a los parques, ¿en qué están pensando? Y también la desescalada por comunidades, que es lo que he entendido. Llevamos muchos días preguntando y usted parece que ha apuntado que va a haber desescalada distinta por cada una de las comunidades. ¿Esto cómo se va a hacer? Porque había muchas, peticiones, Canarias, demás. Y una segunda pregunta más política. Presidente, hemos estado toda esta semana viendo si usted hablaba con el señor Casado, no hablaba, si había reunión, no había reunión. ¿Por qué no levanta directamente el teléfono y llama a Casado? ¿Cuántas veces han hablado durante esta crisis? ¿Por qué es tan difícil que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablen en una situación así? Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus preguntas. En relación con los niños y niñas, vamos a ver, lo más importante es que seamos conscientes de que vamos a entrar en un momento de desescalada, de transición hacia una nueva normalidad. Bien. A partir de ahí tenemos que ser conscientes de que los pasos que demos tienen que ser progresivos por un lado y en segundo lugar tienen que tener las máximas precauciones.
Somos muy conscientes de la realidad que viven muchos de los niños y niñas en los hogares, en hogares de 40, de 50 metros cuadrados, la necesidad que tienen también de salir a la calle, de oxigenarse después de casi 5 o 6 semanas de confinamiento. A partir de ahí, definiremos durante las próximas semanas, para que el próximo 27 de abril, cuáles serán los criterios, los requisitos en cuanto a las motivaciones por las cuales los niños y niñas puedan salir de sus casas y, en segundo lugar, bajo qué criterios de seguridad. A mí me parece muy importante que seamos todos muy conscientes de que, lógicamente, el Estado puede aprobar órdenes en el marco y al amparo del estado de alarma. Pero también tenemos que ser muy conscientes de que todos en nuestros hogares podemos contribuir a frenar la pandemia, a controlar el virus. Lo podemos hacer como estamos haciendo hasta ahora, con el confinamiento, pero lo podemos hacer también, como están haciendo los trabajadores y trabajadoras, también las empresas, en la vuelta a esa actividad económica no esencial, con las medidas de protección, de distanciamiento social, de higiene, de utilización de mascarillas, en definitiva, de instrumentos, de elementos que van a formar parte de nuestro día a día en esa nueva normalidad a la cual antes hacía referencia. Por tanto, en relación con los niños y niñas, la propuesta que va a hacer el Gobierno de España es, a partir del 27 de abril, empezar a darles la oportunidad de salir de sus casas y poder disfrutar de un rato al día del aire libre. Pero, insisto, en primer lugar, como he dicho antes, tendremos que consultar a los presidentes y presidentas autonómicos en el día de mañana, en la celebración de esa conferencia de presidentes, y, en segundo lugar, tenemos que hacerlo bajo el criterio y el amparo del asesoramiento del Comité Científico, de los expertos que, lógicamente, nos están señalando y guiando en este difícil trance que estamos viviendo. En relación con la segunda de sus preguntas, Carlos, vinculada con la desescalada, si tiene que ser territorial o no. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. En primer lugar, ha sido un acierto en España que la respuesta del confinamiento, es decir, la primera respuesta del estado de alarma, fuera homogénea, uniforme en el conjunto del país. ¿Por qué? Porque lo hicimos con los máximos niveles de exigencia para, sobre todo, atajar la pandemia en aquellos territorios donde más duramente estaba golpeando la pandemia. El foco principal, recordémoslo, era Madrid. Por tanto, ¿eso qué ha hecho? Eso ha hecho que otras comunidades autónomas, que otros territorios que no tenían una extensión del virus tan pronunciada, tan intensa como la Comunidad de Madrid, hoy se vean beneficiados de esas medidas de confinamiento. Y que veamos que el famoso pico, que ya hemos desgraciadamente todos aprendido, sea menos pronunciado en algunas comunidades autónomas que en otras. Precisamente porque hemos hecho una respuesta homogénea, hemos dado una respuesta homogénea en el conjunto del país. Esto significa que en la desescalada tengamos que hacer una respuesta, dar una respuesta homogénea. Yo creo que no. Esto es lo que nos dicen los científicos. Podremos darla diferente, asimétrica. Eso sí, no tiene por qué ser una comunidad autónoma. Ni siquiera no tiene por qué ser una provincia. Creo que es muy importante también ser consciente de que la escala a la cual vamos a tener que hacer esa desescalada puede ser muy distinta a la que nosotros conocemos institucionalmente. ¿Eso significa que no vayan a participar las comunidades autónomas? Claro que sí, tienen que participar. De hecho, hace una semana, como ustedes todos saben, pedimos a las comunidades autónomas que nos dieran una persona de referencia en todos y cada uno de los territorios, en todos y cada uno de sus gobiernos autonómicos, para empezar a trabajar desde el punto de vista técnico con nuestro equipo, que lleva 3 semanas trabajando en ese horizonte que le queremos dar a la ciudadanía, los horizontes y el trabajo de desescalada que ellos piensan es necesario para su territorio. Y sin duda alguna tiene sentido. Tiene sentido porque habrá gente que esté mirando o esté viendo esta comparecencia desde La Gomera o desde Teruel o desde Soria o desde una gran urbe como pueda ser Madrid, Zaragoza, Sevilla o Barcelona. Y las realidades son distintas. La incidencia y el impacto de la pandemia es diferente. Por tanto, habrá un corpus global, homogéneo, en el conjunto del país, pero lógicamente también habrá, en función de cuál sea el impacto y la evolución de la pandemia en todos y cada uno de los territorios, distintas respuestas, diferente escala en ese tránsito, esa transición que tendremos que abordar entre todos. Por eso es tan importante la unidad. Por eso es tan importante el que cooperemos todos. Más allá de la ideología, es evidente que vamos a tener que hacer un esfuerzo, que el virus ha puesto en tensión
y ha puesto a prueba la capacidad institucional de todas y cada una de las instituciones públicas en nuestro país. No solamente del Gobierno de España, también de las comunidades autónomas, de las provincias y también de los municipios. Y vamos a necesitar a todos en esa tarea, sean gobiernos de un signo político o de otro. Por eso es tan importante la unión. La unión para salvar vidas en primer lugar, como estamos haciendo, y en segundo lugar, para que en esa desescalada, en esa vuelta a la nueva normalidad, pues no suframos retrocesos. Por tanto, lo que quiero decirles es que evidentemente tendremos el mes de mayo para trabajar en esa desescalada. También quiero hacer un llamamiento y hacer algo de pedagogía al conjunto de la ciudadanía española. Creo que todos somos muy conscientes de la envergadura, del desafío que tenemos por delante. Somos todos muy conscientes del peligro que representa el virus y, en consecuencia, tenemos que ser conscientes, como he dicho en alguna otra comparecencia, que las decisiones que tomemos de desescalada no serán definitivas. ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es, en primer lugar, que nosotros actuaremos solamente bajo una presión, que es la presión de los científicos, de los expertos, que nos digan qué cosas podemos ir graduando, qué cosas podemos ir transitando. Pero también es cierto que si en esos parámetros, en esos marcadores a los cuales he hecho antes referencia en mi intervención, que están lógicamente inspirados en esos 6 principios de la Organización Mundial de la Salud que he dicho también en mi intervención, si vemos que hay retrocesos en algún territorio, en algún municipio, pues lógicamente revisaremos esas decisiones y reaccionaremos. Pero no solamente en términos negativos, también en términos positivos. Habrá lugares en los que veamos que la pandemia está mucho más que controlada y, en consecuencia, podamos ir un poco más deprisa. ¿Eso significará que lo están haciendo mejor o peor que otro territorio, que otra localidad? No. Simplemente que la pandemia pues, se ha extendido de una manera más intensa o menos intensa en función de los territorios. Por tanto, entramos en un momento muy complejo. Si antes era mucho más importante la unidad, porque era, digamos, claro que teníamos que aprobar el estado de alarma y que en consecuencia teníamos que aprobar una medida homogénea, como ha sido el confinamiento tan duro de aislamiento que hemos planteado durante estas últimas semanas desde el primer estado de alarma, ahora vamos a entrar en una fase mucho más compleja, que va a exigir de esa unidad por parte de todos. Y en relación con su última pregunta, Carlos, creo que esto es realmente lo importante. Lo importante es ser conscientes de que en esa tarea de desescalada y en esa tarea de reconstrucción tenemos que encontrarnos todos, sobre todo aquellos partidos políticos que gobernamos en comunidades autónomas, que gobernamos en ayuntamientos o que han gobernado o estamos gobernando en el Ejecutivo español, en el Gobierno central. Y en ese sentido apelo a la generosidad, a la responsabilidad, al compromiso con España y de todos y cada uno de los territorios de todas las fuerzas políticas. Desde luego, mi ofrecimiento es sincero y tengo que decirle que a lo largo de estas conversaciones que he tenido con las fuerzas políticas durante la pasada semana, y espero culminarlas este lunes, he encontrado, fíjese, en grupos políticos con opiniones diversas, con proyectos políticos antagónicos, un mínimo común denominador para poder encontrar en torno a ese concepto de reconstrucción un ánimo de trabajar conjuntamente, de arrimar el hombro y, en definitiva, de sacar adelante a nuestro país. Pasamos a la siguiente pregunta. Veíamos hasta hace un instante al compañero de El Confidencial, pero creo que ahora solo podemos escucharle. Pero adelante, adelante, Confidencial. Sí, hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle también con la cuestión del horizonte temporal. Usted nos ha comentado que es complicado hacer una previsión y que tendrá que ir modulándose en función de los marcadores que vayan obteniéndose, pero aún así en otros países como Francia sí que han dado un horizonte un poco más preciso de cuál debe ser la desescalada, cuál debe ser ese itinerario. También la ministra de Trabajo comentaba en los últimos 2 días que quizá haya una desescalada primera que se tenga que hacer en mayo, pero que habrá sectores que no puedan hacer esa desescalada hasta finales de año. Yo quería preguntarle, por tanto, más o menos cuál es el horizonte temporal que baraja el Gobierno para ir levantando
todas y cada una de las medidas que se han puesto en las últimas semanas. Y una precisión también, no sé si esta cuestión de los niños irá acompañada, por ejemplo, con otra petición que se ha hecho de que los adultos puedan hacer salidas cortas e individuales, también muy controladas, para ejercitarse. Y una segunda cuestión relativa también a los pactos de la Moncloa, a las conversaciones que usted está emprendiendo con otros líderes políticos. Hay dirigentes que plantean que no es posible entablar unos acuerdos con concurso con la compañía de Unidas Podemos. Mi pregunta es si está garantizada la solidaridad del Gobierno de coalición ahora en la emergencia sanitaria, no solamente ahora, sino también incluso después, porque hemos visto tensiones durante esta semana a cuenta del ingreso mínimo vital y en semanas anteriores también respecto a otros asuntos. Por tanto, quería preguntarle si la solidez del Gobierno está garantizada o bien se está replanteando alguna modificación. Gracias. Muchas gracias, Juanma, por su pregunta. En relación con el horizonte temporal. Vamos a ver, yo en mi primera intervención he sido claro. Tenemos el mes de mayo para iniciar los primeros pasos de ese tránsito, de esa transición hacia la nueva normalidad. En segundo lugar, he de decirle que, además, España, por razones evidentes, es uno de los primeros países golpeados por la pandemia y otros países que vienen por detrás. Lógicamente, somos de los primeros países que estamos diseñando, que estamos pensando, que estamos siendo asesorados y trabajando desde hace ya 3 semanas en ese horizonte de desescalada. Insisto, ese horizonte de desescalada no va a ser sencillo, va a ser muy complejo. Va a exigir de la unidad y del asesoramiento, en el primer lugar, unidad política y asesoramiento de la ciencia y de los expertos que ahora mismo, afortunadamente, tenemos el honor de poder contar y que están aportando altruistamente al Gobierno de España para el progreso y la reconstrucción de nuestro país y la vuelta a esa normalidad.